como no podía ser de otra manera, en el Paseo Gilberto Bosques tenemos de fondo el río Danubio, la Plaza México y la iglesia de San Francisco de Asís. Bienvenidos aquí a Viena. El doodle del 20 de julio del 2017 es muy especial. Celebra el nacimiento de Gilberto Bosques. Tal vez no sepas quién fue, pero su labor para ayudar a personas que eran perseguidas por pensar diferente merece que lo conozcas. Nació en Chautla de Tapia, Puebla. Fue maestro, director de un periódico y servidor público. En 1939 fue nombrado cónsul general de México en Francia. La guerra civil en España estaba terminando. Y miles de españoles huían de España pues eran perseguidos por sus ideales. Fue entonces que el presidente Lázaro Cárdenas le pidió a Gilberto que se enfocara en ayudarlos. Junto con su equipo, otorgó visas y buscó barcos para sacarlos de Europa. Con eso empezó su gran labor. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán comenzó a perseguir a comunidades enteras por ser diferentes. Aprovechando que México no había entrado a la guerra, Gilberto Bosques y su equipo ayudaron a miles de personas, especialmente de la comunidad judía. Su labor fue más allá de emitir visados. Cuando el ejército alemán entró a París, rentó 2 castillos en Marsella para esconder a refugiados y que no pudieran hacerles daño. El ejército alemán lo capturó y duró casi un año en arresto junto con sus colaboradores. Cuando por fin lo liberaron, regresó a casa, donde lo esperaban aquellos a quienes había salvado. Miles de personas iniciaron una nueva vida en México, gracias a él y a su equipo. Algunos de ellos son conocidos, como María Zambrano o Max Aub. Y otros no tanto, como mi bisabuelo, mi abuelo y una buena parte de mi familia. Como yo y mis papás. como mi papá. Nuestra abuela. Mi bisabuelo. Y mi abuelo. Como mis bisabuelos. Y mi mamá y mis tíos. Mi abuela. Como mis tíos, mis primos. Como yo y mi familia. Hasta el día que murió, él siempre dijo: Yo no lo hice, lo hizo México. Hoy, cuando en el mundo hay miles de personas que han sido desplazadas de sus hogares, huyendo de la guerra, o perseguidos por su color de piel, su religión o sus creencias, necesitamos más personas como Gilberto Bosques. Que sepan que las diferencias no tienen por qué hacernos enemigos. Y que el mundo es mucho más rico cuando incluimos a todos. Y por fin la encontramos. Estamos en la Gilberto Bosques Promenade, que es esta calle que está hecha aquí en Viena en honor a Gilberto Bosques. Y traduciendo la placa que conmemora a Gilberto Bosques como un gran diplomático mexicano que ayudó a muchas personas a escapar del régimen nazi. Así tal cual es como se lee en esta placa en Viena, Austria. Y como les comentaba acertadamente Irma, aquí se describe tal cual la razón por la que este paseo, que es bastante extenso, lleva el nombre de Gilberto Bosques. Un imperdible aquí en Viena, Austria, sobre todo si eres mexicano o sobre todo si estás en contra de los regímenes que destruyen a la humanidad. Estamos aquí en la Gilberto Bosques Promenade, aquí en Viena. Hermoso paseo en honor a Gilberto Bosques. Y ustedes se preguntarán, ¿quién fue Gilberto Bosques? Además de ser familiar mío, obviamente ya fallecido, vivió más de 100 años, 104 años si no me equivoco. Él estuvo casado con una tía abuela de mi papá y la realidad es que él hizo mucho, sobre todo cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Él era el embajador
cónsul, pero él estuvo también como embajador de Francia en París. Su historia es muy extensa. Lo que sí es que gracias a él, alrededor de 40 a 50 mil personas pudieron salvar la vida en esa época terrible que vivió la humanidad, específicamente aquí en Europa. Y es por ello que queremos tiene esta hermosa avenida, que si bien ahorita en pleno diciembre está un frío muy fuerte, la realidad es que es un paseo muy bonito, que cuando hay el sol lo podemos también disfrutar. Ha de ser muy bonito poderlo pasear. Estamos en las laderas del río Danubio, aquí en Viena, y aquí podemos ver esta placa que conmemora a Gilberto Bosques aquí en Austria. Les había dicho que Gilberto Bosques vivió 104 años, pero bueno, aquí la placa nos dice que fueron 103, aunque a lo mejor por meses fueron los 104. Un gran hombre que la historia no le da el reconocimiento que se merece, pero al menos aquí en Viena sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, al menos 6 millones de judíos fueron exterminados por los nazis en Europa. Sin embargo, pudieran haber sido muchos más si no hubiera sido por un diplomático mexicano quien arriesgó su vida para salvarlos. Angie Sandoval nos trae la poca conocida historia de Gilberto Bosques y sus visas al paraíso. Un recuerdo, el más bonito que tengo de esa época. Estaba yo en la escuela, luego me venía a recoger mi mamá, íbamos al parque. Rita Benín ha tratado de guardar en su memoria solo los momentos felices de su niñez en Francia. Sin embargo, hay cosas que le cuesta revivir. Por más que quiero ver y recordar, veo oscuridad. Como en junio de 1940, a los 6 años, vio a las tropas invasoras alemanas entrando a París. Mi mamá agarrándome fuertemente de la mano. Mi papá agarrándome de la otra mano y con la otra mano a mi hermana. Rita y su familia eran parte de los casi 10 millones de judíos que vivían en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre dice, no me gusta cómo están entrando los alemanes y aquí va a estar muy feo. Mutilar al hombre. Laura Bosques tenía 15 años cuando su padre, Gilberto Bosques, aceptó el cargo de cónsul de México en Francia. Cuando ustedes estaban en París, ¿ya usted sabía que había discriminación contra los judíos? Sí, ya había, porque acudían al consulado, sobre todo, pidiendo salir. Aquí tú ves lo que Gilberto Bosques debió haber sentido. Con la escritora Mónica Castellanos descubrimos que a Bosques el cargo diplomático le quedó a la medida. Gilberto Bosques era un gran humanista. Era un hombre preocupado por el otro, preocupado por los que menos tienen. En Francia, las vidas de Bosques y la de la pequeña Rita se cruzarían unos años después, pero antes. Lo que me acuerdo es mi papá empacando las cosas, subiéndolas al coche porque nos vamos de París. Los Benín, como miles de otras familias, decidieron escapar hacia el sur de Francia, supuestamente territorio neutral. Desde que salimos de París se oía las alarmas. En esa caravana de hambre y desolación también iba Ruth Stavenhagen. Ese es el álbum, o uno de los álbumes, creo que eran 2, que trajo mi abuela todavía desde Alemania. Claudia Bode recuerda las historias de su abuela, a quien la guerra en España había dejado viuda con 2 niños pequeños. Pasaron hambre, pasaron incertidumbres, la certeza del mañana no estaba.
Por razones de seguridad, la embajada mexicana también se trasladó al sur de Francia, donde Gilberto Bosques se trazó la meta de ayudar a escapar a la mayor cantidad posible de españoles y judíos, otorgándoles visas para México. Él instaló un estudio fotográfico para poder tener fotografías para los salvoconductos, para retocarles el cabello, para teñirlos y que pudieran pasar los filtros. Incluyendo los de su propio gobierno. Era una serie de requisitos que volvía muy complicado y muy difícil el acceso para los judíos en México. Debían demostrar su solvencia y regresar posteriormente a su país. En Marsella pronto se corrió la voz. La plaza estaba llena de gente pidiendo visa, ¿eh? Todo el mundo no hablaba más que de visas y visados y visados y visados. Entre ellos estaban Rita y su familia. Mi padre dice, acabo de conocer una persona que nos puede salvar. Era Gilberto Bosques. Ellos venían con frecuencia a verlo, a preguntarle, porque ya con la sola visado ya tenían una protección. Procesar los documentos tomaría tiempo, algo que en 1941 los judíos no tenían. En un solo día 8,000 judíos fueron sacados de sus hogares y llevados a campos de concentración. La Gestapo o policía secreta nazi y sus colaboradores franceses estaban al acecho. Fue entonces cuando Gilberto Bosques alquiló 2 castillos. Donde podían no solo trabajar, sino crear su mantenimiento. Tenían vacas, hacían sus quesos, servicio sanitario, tenían cuidados médicos, mientras lograban embarcarlos. 2 años después de huir de París. Mi padre llega un día y dice, tenemos que tomar un barco y vamos a ir en el barco a México. Con visas en sus manos, cruzaron el Atlántico en este barco portugués y llegaron a Veracruz. Para 1942, las visas de Bosques habían salvado la vida de unos 40.000 españoles y más de 1.500 judíos. Subir al barco era empezar a pisar las tierras prometidas, ¿no? Era ya la posibilidad de dormir tranquilos, ¿no? De que sí había luz al final del túnel. Mark Zuckerman tenía 3 meses de nacido cuando él y su padre recibieron sus permisos para escapar de Europa. Le dio la visa para México y lo llevó hasta los estribos del barco porque él desconfiaba de la policía francesa. Ese mismo año México le declaró la guerra a Alemania. Bosques sufriría las consecuencias. Llegan 30 miembros de la Gestapo con la encomienda de detener y de confiscar todo lo que hubiera en el consulado. Todos los funcionarios de la sede diplomática y sus familiares fueron arrestados y trasladados a Alemania. Mi papá y mi mamá nos llevaron de tal manera que nos dijeron, no van a tener miedo. No hay por qué tener miedo. Las cosas son así ya. Los Benín estaban en alta mar y luego de 6 semanas... Llegamos a México y dijeron, no pueden bajar. Se van de regreso. Un error en la documentación los hizo pensar en lo peor. 2 horas antes de zarpar de regreso, nos dejaron bajar. En esta Casa de la Cultura se encuentra la única estatua de Gilberto Bosques en México. Por cierto, el Schindler mexicano, como le llaman, no es muy conocido en su país. Sin embargo, su legado está vivo hoy, 80 años después, más allá de estas paredes. Claudia Bode se ha dedicado a promover el legado de Gilberto Bosques. El no olvidar es una manera de no repetir, de esperar que no volver a cometer los mismos errores que en la historia el hombre ha cometido, ¿no? Para Rita Benín, el legado de Gilberto Bosques significa vivir la vida plenamente. ¡Ay, tan guapa como siempre! No, qué guapa, me ha encantado. Y agradecer siempre a quienes decidieron ser más que testigos de la historia. ¿Qué representa él para usted? Él no era judío, él era mexicano, no tenía nada que ver con esta guerra en Europa. Tenía corazón. No se necesita más.
mientras Adolfo Hitler extendía su poder por toda Europa, un mexicano llegaba a París sin saber que se enfrentaría a los nazis. Gilberto Bosques, cónsul general de México en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, extendió más de 40,000 visas que significaron la salvación de miles de vidas. Le debo la vida al licenciado Gilberto Bosques Saldívar, a la sazón cónsul de México en Marsella. Viajamos a Europa e investigamos en los archivos de Gilberto Bosques para descubrir a este personaje excepcional en la historia de México. Un revolucionario de principios del siglo XX que llevó muy lejos la tradicional política de asilo y protección de México. Pero consiguieron las visas de México, traían la firma de Gilberto Bosques. Es waren mexikanische Visa und hatten auch, aber... ¿Que cree que el cónsul Gilberto Bosques le salvó la vida a su familia? Ya. Sin reparar en los peligros que acechaban para él y para su familia, que lo acompañó en toda la misión, Gilberto Bosques otorgó visas a judíos y antifascistas de España, Alemania, Austria, Yugoslavia, Italia, Rusia, en total más de 30 nacionalidades, gente perseguida de cerca por la Gestapo, por agentes del golpista Francisco Franco y por la policía francesa al servicio de los nazis. Para nosotros, Gilberto Bosques es un justo, porque gracias a su compasión y su bondad y por su lema que era salvar vidas y más vidas, él pudo hacer que varias personas, varios judíos, centenas de judíos y de otras religiones o nacionalidades lleguen a México o salven la vida o salgan de los campos de concentración y puedan moverse. A lo largo de este programa conoceremos los testimonios de familias salvadas por las visas de Gilberto Bosques y su equipo de diplomáticos mexicanos. Le explicó a mi mamá que había una visa para ella y para mi papá y mi hermano, para un país que se llamaba México. Y recordaremos la fecha en que Gilberto Bosques, su familia y el personal del Consulado de México en Francia fueron detenidos por soldados del ejército nazi, en voz de su hija Laura Bosques, quien entonces tenía 16 años. La Gestapo era la que estaba muy agresiva. ¿Se llevaron dinero? Todo. ¿Documentos también? ¿Documentación? Todo, sí, documentos, sí, todo. Los nazis tomaron el poder en 1933 en Alemania. 4 semanas después, abrieron el primer campo de concentración. Llevaron sus ideas de superioridad aria al gobierno, a las leyes y a la vida cotidiana. De la propaganda pasaron a la violencia, al terror, al genocidio, al holocausto. Al final de la Segunda Guerra Mundial, habían asesinado a más de 6 millones de judíos, 11 millones de no judíos, además de 77 millones de personas de todos los ejércitos que murieron en el conflicto armado. Una de sus primeras acciones fue eliminar a quienes para ellos no servían: enfermos mentales, personas con discapacidad visual, paralíticos. Mataron a más de 250,000. Encerraron a sus enemigos políticos, comunistas, socialistas y socialdemócratas. A principios de los 30, en todo el mundo, muy pocos se opusieron al crecimiento de los nazis. Echaron de Alemania a los judíos. Años después, los persiguieron por toda Europa para deportarlos y masacrarlos en campos de exterminio. Originalmente el campo de concentración de Sachsenhausen, muy cerca de la ciudad de Berlín, fue diseñado para encerrar a los enemigos del Partido Nacional Socialista. Más tarde se convirtió en sitio de tortura y asesinato de miles de personas.
Por aquí pasó al menos un mexicano, de quien se sabe muy poco, pero sufrió el encierro, la carencia de alimentación, el maltrato. También estuvieron cautivos republicanos españoles. Este fue el campo de concentración modelo de los nazis. Por la parte de atrás había una gran calzada por la que ingresaban los prisioneros. Después pasaban el área de comando, que se encuentra allá en color gris. Más tarde los prisioneros se dirigían hacia lo que es ya el interior del campo de concentración. En la parte de arriba se colocaba una ametralladora. Y bueno, se han hecho muchos estudios de lo que ocurría aquí en el campo de concentración, que señalan que por aquí pasaron 200,000 prisioneros aproximadamente a lo largo de 9 años. De ellos murieron 40,000. Arbeit macht frei. La leyenda en la entrada es la misma que se puede ver en campos de concentración nazis de toda Alemania y Europa. Die Nationalsozialisten hier angebracht haben, die sinnhaft ungefähr bedeutet Trabajo libera. El trabajo libera. Trabajo libera. Durch Arbeit die Freiheit hätte erlangen können. El terreno se extiende por decenas de hectáreas. La estructura permitía a los vigilantes observar a los prisioneros desde una torre central y varias más en el perímetro. Aquí se diseñó la arquitectura de violencia y control sobre los detenidos, que después se extendió a Alemania y Europa, y se estableció el comando de todos los campos de concentración. En esta sección, por ejemplo, se recluyó a los prisioneros judíos en 1938, cuando organizaron en 1938 acciones muy violentas contra judíos. Aquí se encerraron 7,000 judíos y tuvieron que vivir aquí bajo unas condiciones extremas. Por ejemplo, tuvieron que dormir allí en esta barraca en el suelo sin camas. Por las noches entraron los guardias, han maltratado a las personas, jugaron juegos horribles, sadísticos con ellos, y de este modo algunos de estos prisioneros ahí también murieron en el marco de esos juegos. Todavía es difícil hablar y reconocer las atrocidades que ocurrieron durante la persecución sistemática, no solo de judíos, sino de gitanos, homosexuales, personas con discapacidad y testigos de Jehová. Esta es una barraca con el material original en el que dormían y estaban encerrados los prisioneros nazis aquí en Sachsenhausen, muy cerca de la ciudad de Berlín, en este campo de concentración. And can you tell us what was the condition of the imprisonment people here, please? Prisoners were in these barracks sometimes for many years, if they were not tortured or tortured to death by the conditions of living. So, for example, what you see here are beds. There are like 3 stores, and sometimes prisoners were living. They had to sleep 2 or 3 in one bed. Sí. You can imagine how dense the atmosphere here was. What a smell there must have been. No tenían un lugar, no tenían un material adecuado para calentarse. Aquí las temperaturas en Alemania rondan varios grados bajo cero. They didn't get enough food. So there was always a hierarchy inside the barrack of one prisoner who would hand out the food to the others in order to eat. Simplemente tener un plato donde comer se convertía ya en un privilegio. No podían estar todos sentados en la mesa. El racismo, la segregación no se quedaron en el pasado. En los años 90, un grupo de neonazis quemó las barracas, burlándose de lo que vivieron los prisioneros del lugar. Aquí experimentaron con los presos, les contagiaron enfermedades,
Probaron químicos para resistencia de pilotos y los hacían correr hasta que morían de cansancio e hipotermia. Hay documentos que reportan operaciones de cambio de sexo a homosexuales, con el supuesto consentimiento de los prisioneros. Después de cruzar la explanada de Barracas, llegamos a lo que los nazis llamaban Estación Z. Las sensaciones en esta visita con mi compañero camarógrafo Constantino Arismendi van del espanto al horror, a la repulsión. Martín me advierte que en la Estación Z no podemos continuar la entrevista por respeto al memorial dedicado a las más de 40,000 personas que murieron en el campo de concentración. En la Estación Z se encuentran los vestigios de varias habitaciones, donde funcionó una cámara de gas, un cuarto de asesinato sistemático con disparos y un crematorio portátil. El crematorio portátil tenía el fin de incinerar a las víctimas en este mismo lugar. En esta trinchera de fusilamiento, los nazis fusilaron a miles de soldados soviéticos y a otros prisioneros. Y fue gracias a la labor del cónsul mexicano Gilberto Bosques y a otros diplomáticos de nuestro país que se evitó que más personas de Europa llegaran a los campos de concentración nazis. En la historia de Sachsenhausen, menos de 5 prisioneros pudieron huir. Actualmente es un museo, un cementerio y un monumento, donde cada año acuden casi 500,000 de visitantes y sobrevivientes a reflexionar sobre lo que no hay que repetir. Lo que nos explica el director de educación de este campo de concentración es que este era un modelo que realizaron los nazis, porque no nada más había una concentración de prisioneros enemigos de los nazis, sino que había un campo de entrenamiento para las fuerzas de seguridad, los SS, y también había una fábrica. Yes. Había espacio para 3,000 militares nazis y las SS, que se encargaban de la vigilancia y operación de este y todos los campos de concentración y exterminio. De los horrores del nazismo venían huyendo las familias judías de Daniel Wolfowitz, los padres de Susana Alexander y los familiares de André Marom. El gobierno de México haría todo lo posible por tender la mano a ellos y a miles más en uno de los momentos más oscuros de la humanidad. El presidente Lázaro Cárdenas nombró cónsul general en Francia a Gilberto Bosques, un político con experiencia que hablaba muy buen francés y que estaba preparado para encabezar la compleja misión mexicana al estallar la Segunda Guerra Mundial. Nos hablaron ampliamente y el general le dio todo su apoyo y llevaba amplias facultades que en determinados momentos, de las cuales en determinados momentos se echó mano. Gilberto Bosques llegó con su esposa, la señora María Luisa Manjarrés, y sus hijos Laura, Teresa y Gilberto a París el 1 de enero de 1939, sin imaginar que en poco tiempo su labor se convertiría en la única opción de huida del continente europeo. Mientras Hitler extendía su poder sobre Europa, los judíos y los opositores huían hacia el último reducto del continente, el sur de Francia. Porque luego invadieron el norte de Francia, cuando estuvieron a 30 kilómetros de nuestra casa,
pues nos fuimos en el coche. 30 kilómetros, sí, ya estaban los nazis. Los nazis. Alcanzamos a llevarnos joyas, que fue lo que nos ayudó a sobrevivir, las joyas de mi mamá. La familia de Daniel Wolfowitz huyó en coche, en tren, hasta que llegó a Marsella, importante puerto que comunica a Europa con América y otros continentes. Una madrugada, policías franceses tocaron la puerta para llevarse a todos los que tuvieran nombre y apellido judíos. Como había sabotaje de los ferrocarriles franceses, los alemanes ordenaron hacer redadas de los judíos y de los extranjeros. Y entonces solo aquí tengo eso, el carácter de tigresa de mi madre nos evitó el ser deportados, porque toda la gente que se llevaron allá nunca se supo nada. La mamá de Daniel se negó a entregarse. Los padres de Susana, Alexander, Alfred y Brigitte, como judíos comunistas de Alemania, fueron perseguidos con rigor. Mi mamá baja al sur, va bajando porque por la invasión alemana, la parte del sur de Francia estaba liberada todavía en ese momento. Y entonces mis abuelos se habían pasado a Inglaterra, mis abuelos maternos, y comienzan a tramitar desesperados para poder sacar a mi mamá de Francia y a mi papá. Y entonces comienzan a tramitar, a ver en qué embajada, quién, dónde, cómo, por qué, sobre todo en Estados Unidos, y ahí es donde contactan, porque sí eran parte de la familia de mi mamá materna, con el señor Einstein. Pero el señor Einstein ya había cubierto su cuota de refugiados, entonces tuvo que, pero nos recomendó con alguien, y ese señor allí en la embajada de Estados Unidos en Washington, se contacta con el señor Bosques. Después de sufrir el asesinato de varios miembros de su familia en el campo de exterminio de Auschwitz, los padres de André Malraux también se establecieron en el sur de Francia. Nach Amerika zu gehen, und darum hatte sich die Familie Visa für Amerika bemüht. Aber für unsere Familie, weil sie zu kommunistisch war, gab es keine amerikanischen Visa. Ja? Und deshalb kamen diese Visa, die mexikanischen Visa waren die Rettung. Ja? Es war, ja, also sonst gäbe es uns nicht. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia y se inició la Segunda Guerra Mundial. En el momento de la entrada del ejército alemán a la capital francesa, el personal de la Embajada de México en París se vio obligado a salir. El último en dejar la sede de la embajada fue precisamente el cónsul Gilberto Bosques. El 7 de junio exactamente de 1940, cuando los alemanes atacan a Francia y a París, y cuando van a invadir a París, Gilberto Bosques, el 7 de junio, se ve obligado a salir de París. Es el último que sale de la legación, y como todos, incluso como el gobierno francés, va hacia el sur. Poco después de la llegada del cónsul Gilberto Bosques a París, se desencadenaron dos eventos: la derrota de la República Española frente al golpista Francisco Franco y el éxodo de cientos de miles de refugiados españoles hacia Francia. Todos se movieron hacia el sur, también Gilberto Bosques, su familia y el personal diplomático. Primero tuvo que salir de París a Marsella, por ejemplo, moviendo el consulado a Marsella porque era la parte no ocupada, a pesar de tener un gobierno con tendencia pro-nazi en el famoso estado francés de Vichy. Y
En esta situación, con 40 miembros del consulado, con su familia, con sus hijos menores de edad todos, aún así salvando familias, salvando personas, salvando de uno en uno a través de la visa y, como le comentaba, a través de todo una serie de un proceso de hospedaje, inclusive de mantenerlos bien con escuelas, de mantenerlos vivos mientras podían salir de este terror. El puerto de Marsella se llena de gente que va huyendo de la guerra civil de España, del asedio nazi, de la invasión nazi a París. En Marsella, que empezaron a faltar alimentos. No se encontraba pan, no se encontraba azúcar, no se encontraba leche, no se encontraba nada. Todo estaba sumamente restringido, con cupones y tarjetas. Afortunadamente los americanos, los Quakers, mandaban azúcar y mandaban leche condensada. En el verano de 1940, en medio de una crisis humanitaria, el cónsul Bosques organiza una compleja misión. Instala oficinas, tramita visas, esconde opositores y cambia identidades de personas amenazadas. Hacen muchas cosas para ayudar y eso atrae la desconfianza, la hostilidad incluso de los franceses de Vichy, del gobierno de Pétain, pero también de los agentes franquistas que actúan en Francia, son numerosos, también de la Gestapo alemana. Así que hay un montón de vigilancias que tienen que enfrentar para poder dar los visas. Gilberto Bosques actúa para conseguir barcos que puedan transportar a miles de refugiados a territorio mexicano. Tarea difícil porque las líneas comerciales ya no funcionan, solo algunos barcos de carga. Y cuando empiezan las grandes redadas, lo que se llama les rafles en franceses, Gilberto Bosques quiere absolutamente ayudar y ve a judíos que llegan hacia el consulado para pedir auxilio, porque están muy amenazados. Así que Bosques desarrolla una actividad extraordinaria para salvar a los judíos, a los alemanes, a los austriacos, a los yugoslavos, a los italianos, es decir, un montón de gente antifascista que se ha refugiado a Francia porque tenían que huirse de sus países o del nazismo. En estas calles se reúnen extranjeros en busca del auxilio de las visas mexicanas. Aquí es donde ellos atendían a toda la gente para poder tramitar los papeles en base a una urgencia, una necesidad para poder salvar las vidas. Ahora muchos de los visados se calculan entre 40 y 50 mil. Muchos de ellos no fueron a México, pero sí utilizaron esos visados para poder escapar al nazismo y al franquismo y seguir una lucha, una milicia, ¿no? Pero muchos no pueden abandonar Francia rumbo a México, por lo que Gilberto Bosques decide conseguir un refugio seguro y alquila 2 castillos en los alrededores de Marsella. Fueron cientos miles de personas que huyendo de España llegaron aquí a Marsella, de que vivían en la calle, en los coches, en cualquier lado que pudiera caber la gente, y el trabajo de Bosques, de alguna manera, rentando los castillos de Renard y de Montgrand, albergó, no sé precisamente el número total de gente, pero con un cupo de 800 personas de un lado y de 500 personas del otro. En la entrada del castillo de la Reynard se coloca la bandera de México. Es un territorio de paz, de armonía, a solo unos kilómetros de las bombas y de los campos de internamiento y de concentración. Con eso pudo albergar a más de 1.500 personas. Y era realmente pueblos mexicanos. Los franceses, los vecinos, solían llamar a esos castillos los pueblos mexicanos, porque realmente había un montón de personas. Estas fotografías inéditas, obtenidas por el equipo de los reporteros en Marsella, Francia, muestran las actividades que realizaban los refugiados españoles en el castillo de la Reynard. Consultas médicas para niños y adultos, presentaciones de música, juegos de convivencia, limpieza, trabajo en el campo y administración.
Il y avait des gens qui faisaient de la menuiserie, de la maçonnerie, enfin, il y avait tous les corps de métier. Et il y avait du soutien, de la formation. Il y avait aussi de la formation, des gens qui apprenaient à lire, à écrire, enfin, qui continuaient à se former. Et avec des activités culturelles. Donc c'était vraiment un petit village qui était animé, quoi. Algunos de estos niños ya habían pasado por campos de concentración. Los refugiados habían perdido todo y solo un país les tendió la mano. Durante más de un año en el Castillo de la Reynard se sirvieron más de 300,000 desayunos, 300,000 comidas y 300,000 cenas. Asociaciones civiles apoyaron con dinero para dar techo, alimento y atención a la salud. Bosques empieza a gestionar y a buscar que todo aquel que pueda salir le empieza a expedir papeles. Ahí está auxiliado, entre otros, por Fernando Gamboa, que después fue un importante hombre de cultura. Y le dan salida, es decir, todo aquel que cabía en los barcos, pues tratan de que se embarque, se establece un flujo entre Marsella y Veracruz, y pues llegan varios barcos, hasta que estalla la guerra finalmente en Europa y se interrumpe el tránsito marítimo. Nos encontramos con el director actual de este albergue en el Castillo de la Reynard. Esta es la vista que tiene, este es el ambiente de tranquilidad que se puede dar en la actualidad a este grupo de 70 niños que duermen aquí, prácticamente viven aquí, pero que seguramente podían ver desde la terraza todas las personas, la mayor parte de ellas españolas. Ahora, como en el pasado, el Castillo de la Reynard se utiliza para dar alojamiento y una esperanza de vida a niños y jóvenes maltratados de la ciudad de Marsella. Un hectare de jardin, donc avec un petit parc pour les plus jeunes pour faire des activités et puis des jeux. Et après derrière on a donc mis en place un tennis et un terrain de football. A punto de ser detenidos por la policía francesa, los padres de Daniel Wolfowitz consiguen una visa de Gilberto Bosques para que 8 miembros de su familia puedan emigrar a México. Lo recuerdo muy bien, era un pueblito de nada que se llama Canfranc. Y le digo, era el día en que se vencían todos nuestros papeles, el 1 de enero de 1942, de milagro. Y de allá pasamos a entrar a Madrid en condiciones difíciles. Los padres de Susana Alexander reciben un telegrama para presentarse con el cónsul Gilberto Bosques y poder viajar a México. La gestión es realizada por Albert Einstein, el gran científico judío que huyó hacia los Estados Unidos. Gracias a Dios salieron, porque ese Santo Tomás, ese barco último, es el último que salió. Bueno, primero fueron de Marsella a Casablanca. En compañía de su hijo de 2 años, Alfred y Brigitte Alexander, abordan el último barco rumbo a Veracruz antes de que se extienda el conflicto bélico. En esta vieja fábrica de Texas, muy cerca de Marsella, el gobierno de Francia, aliado de los nazis, estableció Camp de Mille. Primero fue un centro de internamiento para opositores y más tarde centro de inmigrantes y deportación de judíos. En el verano de 1942, desde aquí salieron vagones con más de 2,000 personas de origen judío para ser asesinados en el campo de exterminio de Auschwitz, Polonia. Una madre cargando a sus 2 hijos se arrojó al vacío al saber que viajaría en los vagones de la muerte. C'est une période évidemment extrêmement douloureuse ici. Il va y avoir notamment des suicides. La llamada solución final de Hitler se propuso exterminar a todos los judíos.
En el 2013, Camp de Mil se puede visitar como museo y memorial. Et certains juifs avaient une photo notamment du consul Bosquez et la carte ici qui indique à partir de Marseille en 1941 l'ensemble des destinations d'émigration. Et vous voyez à partir de Marseille, l'action du consul Bosquez est pour nous très importante parce qu'elle constitue un acte juste. Aquí estuvieron presos intelectuales, artistas, escritores, premios Nobel de 32 países que pensaron que la guerra no los alcanzaría en Francia. Gilberto Bosques logró sacar a varios prisioneros de Camp de Mil y de otros campos de internamiento de Francia. Pero los esfuerzos del diplomático fueron interrumpidos al entrar México en la Segunda Guerra Mundial. En un acto violatorio del derecho internacional, soldados nazis acudieron a detener al cónsul general Gilberto Bosques, a su familia y a 43 colaboradores. Laura Bosques era una jovencita, pero tiene el recuerdo fresco de la incursión. En cuanto Francia fue invadida totalmente, entonces México rompió relaciones con Francia, pero estábamos en Vichy. En ese momento, al día siguiente, ya estábamos listos para salir, porque la Gestapo, los alemanes, la Gestapo, un capitán que iba al frente de ellos, ¿no? Invadieron la legación. ¿Cuántos eran, se acuerdan? No, pero eran muchos. ¿Entraron entraron armas, todos armados, todos. ¿Con uniformes? Sí. Y entonces ¿ustedes, los hijos, ustedes se dieron cuenta, los hijos? Bueno, nosotros, mi papá estaba en las oficinas y nosotros estábamos abajo. Y cuando subimos y lo vimos, ¿no? ¿Qué escucharon? No hubo disparos, no se oía. No se oía hasta que subimos, que vimos que estaba invadida la legación. En el momento de la detención, había varios millones de francos en la oficina de Bosques, dinero destinado a la protección de refugiados. Le pidió un recibo al oficial nazi. El oficial nazi se lo firmó. Gilberto Bosques dijo, por favor, me da un recibo. Y era tan convincente, no sé en qué idioma, pues en francés habrá sido, o con gestos, yo no sé. Este militar le dio un recibo. ¿Va a creer que fusilaron los alemanes al miembro del ejército que fue tan decente de expedirle este recibo? Con engaños, Gilberto Bosques, su familia y el grupo de colaboradores diplomáticos de México fueron traídos aquí, a Alemania, a las afueras de la ciudad de Bonn, a este hotel de lujo donde permanecieron recluidos más de un año. Uno de los lugares favoritos para el descanso de Adolfo Hitler. ¿Escuchaban ustedes ahí las bombas? Sí, estamos a 40 kilómetros de Colonia, así es que vimos todos los bombardeos de Colonia. La zona era también industrial, entonces con frecuencia, casi diario. ¿Los bombardeos eran de los aliados contra los nazis? En la noche eran la RAF, los ingleses, y en el día los americanos. Sí. Pero no tuvimos miedo. Mis papás nos llevaron muy bien, la verdad. Nos explicaron todo. Durante el cautiverio de más de un año, Gilberto Bosques y sus colaboradores fueron tratados con respeto, pero sin la posibilidad de salir, con deficiente alimentación. Casi no teníamos nada, pero en eso llegaron los paquetes de la Cruz Roja, y eso nos dio una ayudadita, ¿no? Sí, nos dio una ayuda en ese momento. Y luego, bueno, pues un día se terminaron las negociaciones y salimos.
salimos para Francia. En este documento, Gilberto Bosques señala que estaban prisioneros con representantes de 8 países más. La fotografía se tomó en el hotel de Bad Godesberg. Well, from 1942 till 1945, it was not a hotel in the normal way. We had just one room where we could serve coffee and some refreshments, and that's it. And all the rest was occupied by the government and was filled with very special persons from all over the world, from South America, from Belgium, from France especially, for 3 years. El señor Fritz Dressen es miembro de la familia propietaria de este hotel por varias generaciones, pero no sabía que aquí estuvo recluido el cónsul general de México. La historia nos revela más sorpresas. En la parte superior del hotel se ubica la suite del Führer, donde Hitler se hospedó en 60 ocasiones, con vista al río Rin. It's not so easy to handle with the history itself, but history is history. And an hotel is a very special place. Gracias a las visas otorgadas por Gilberto Bosques, 3 familias, entre muchas más, lograron huir del terror de una Europa invadida por los nazis y desembarcar en territorio de México. Yo creo que esto debe haber sido para mis papás. Imagínese usted que esté de pronto en un lugar donde usted necesita salir y alguien le tiende la mano. A los padres de Susana Alexander, el gobierno de México les dio 30 pesos para iniciar una nueva vida. También les otorgó una identidad, pues los nazis les quitaron hasta la nacionalidad. Gracias a este documento, ahí estamos ya registrados nosotros. Ahí está mi mamá, Brígida Kaufmann, nombre de la esposa, y aquí dice nombre y edad de los hijos menores, Didier, Susana y Roberto, 8 y 5 y 5 años. Daniel Wolfowitz y los 8 miembros de su familia francesa volvieron a nacer cuando llegaron al puerto de Veracruz. Nos quedamos allá unos 2 o 3 días, es muy agradable. Por la noche hay una orquesta que toca música, hay marimba, hay mariachis y todo. Yo tenía 13 años, o sea que la mayor parte de mi vida la he vivido aquí. Y aunque ella tenía 1 año cuando llegó, sabe que México abrió las puertas a sus padres, reconocidos comunistas de Alemania. Mexiko ist eines der wenigen Exilländer gewesen, die offizielle Arbeitserlaubnis gegeben haben. Ja. Gilberto Bosques, su familia y su equipo diplomático fueron intercambiados por prisioneros alemanes y regresaron a México sanos y salvos. Volaron a Nueva York y después en tren hasta la estación de Buenavista, donde llegaron el 29 de marzo de 1944. No pasó mucho tiempo para que Bosques estuviera en Europa otra vez, salvando gente, ahora como embajador en Portugal. Entre las personas o familias que llegaron a México gracias a las visas del cónsul general en Francia, figuran el historiador de arte Paul Westheim, el historiador Friedrich Katz y el antropólogo Rodolfo Stavenhagen. Tenemos desde grandes escritores como Anna Segers, tenemos a Egon Erwin, por ejemplo, tenemos a Matthias Goeritz, tenemos inclusive antecedentes, la madre de Susana Alexander. Tenemos muchos personajes que fueron a México, que aportaron también a la cultura de México, que ayudaron en distintas áreas y los integramos como mexicanos también a la sociedad fácilmente. Esa es parte de la tradición de asilo y exilio y refugiados en México, que se les integra a la sociedad.
Museo de Memoria y Tolerancia, el centro de la Ciudad de México, honra la labor de Gilberto Bosques. Es una persona justa, honorable, que hizo un cambio en la humanidad, que salvó miles de personas, que decidió no actuar por sí mismo, sino por los demás. Eso es lo que hace una persona justa. En la tradición judía se dice que quien salva una vida salva al mundo entero. Y en este caso Gilberto habría salvado a muchos mundos. Gilberto Bosques continuó su carrera diplomática y fue embajador de México en Cuba, en el momento del triunfo de la revolución de Fidel Castro. En el archivo de Bosques podemos encontrar las múltiples facetas de su personalidad. Fue educador, fue escritor, fue editorialista, fue director de periódicos, fue poeta, aficionado a los toros, promotor de la cultura. Se negó a colaborar con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Gilberto Bosques se retiró de la vida política mexicana al ascender a la silla presidencial Gustavo Díaz Ordaz. Su paisano lo conocía muy bien y dijo, ya no quiero jugar, como además su edad ya era la jubilatoria, se retiró, pero en desacuerdo político en primer lugar. Y como estaba en desacuerdo, pues lo marginaron fácilmente. Y el exilio también es una cosa básicamente de izquierda. En Berlín, la Academia de Artes presentó una exposición de 25 familias salvadas por las visas de Gilberto Bosques. La gran virtud que tuvo el señor Gilberto Bosques es que al ver que el final definitivamente iba a ser la muerte, él empezó a otorgar visas a personas que definitivamente estaban descubiertas, que no podían de ninguna manera atravesar sus países sin ninguna visa en especial. Con testimonios, textos y videos, se relata la aportación del exilio mexicano. Nuestra visa tiene la asignatura de Gilberto Bosques y están también en la exposición en la academia. Gilberto Bosques era un diplomático muy sencillo, muy enfocado a su trabajo y poco a los reconocimientos. En ese sentido no fue alguien que se dedicara a presumir lo que había hecho, sino a seguir haciendo más cosas por México. Gilberto Bosques vivió 103 años, sinónimo del siglo XX mexicano, revolucionario con los hermanos Cerdán, periodista, diputado, autor de la educación socialista, colaborador del general Lázaro Cárdenas. Me siento realmente abrumado por tanta honra que recibo, por palabras que no sé si las merezco, y por la atención y la presencia de ustedes de tan alta calidad humana. Le estoy entregando este certificado de la UNESCO a Laura Bosques, la hija de don Gilberto Bosques, el mejor diplomático en la historia de nuestro país, el más humano de todos los diplomáticos de nuestro país. Y se ha conseguido que la UNESCO conserve
y se considere como fondo, archivo particular todo lo relacionado con don Gilberto Bosques, que era de origen poblano, revolucionario, diplomático, que tuvo que ver mucho con el salvar vidas de perseguidos, de exiliados, no solo españoles, sino de todo el mundo. Un hombre verdaderamente ejemplar. Y pues aquí está Laurita, su hija, y familiares presenciando pues esta entrega. Quiero hacer un reconocimiento especial a Laura Beatriz Moreno, que es la directora general del acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ella hizo las gestiones para que se conservara este archivo especial. Pues Laura, yo te entrego esto. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Laurita. Muchas gracias. Lo voy a guardar con todo el cariño que me lo dan. Muchas gracias, licenciado. Y qué orgullosa de tu papá, ¿verdad? Qué orgullosa de tu papá. Sí, sí. Bueno, él fue, él siempre dijo, no fui yo, fue México. O sea, siempre lo dijo él. Sí, muy querido, muy querido. Beatriz, pues está aquí, nunca me acompaña, pero por tratarse de algo muy especial. Qué gusto de conocer, igualmente. Estás trabajando, ¿no?, en algo que tiene que ver con el Chile. Sí, sí, sí. El esfuerzo de México es encomiable en aquel tiempo por exiliar españoles perseguidos por Franco, y también judíos y pues personas que se oponían al fascismo italiano. Yo creo que la labor de don Gilberto es un ejemplo a todas las generaciones que hoy tenemos la fortuna de leer y de enterarnos de estas gestiones, en donde usted era un adolescente cuando ocurrió todo esto, su mamá, sus hermanos, toda la familia involucrada en la gestión, en el poder salvar vidas, darles alimentos, curar a los enfermos, refugiados en Francia, y ver la forma de transportarlos en barcos a México. Yo pienso que es algo que nosotros, en nuevas generaciones, debemos valorar en su justa dimensión, y sobre todo a su señor padre, porque no todos los diplomáticos han hecho tanto por otros extranjeros como su padre. Es un ejemplo a seguir, y yo me siento por eso muy honrada de conocerla, de saber que está cerca de su padre, de su madre en esta historia. Fue toda su familia. Él llegó y yo vengo a nombre de mi hijo a esto. Y le dijeron, queremos, pero no podemos. Bueno, dice, vamos a hacer una cosa, a la palabra de honor, sin nada escrito. Lo aceptaron. Y entonces vinieron bastante gente. Hubieran venido mucho más, pero no había barcos. No había barcos. No había barcos. Él tuvo que recurrir a los barcos portugueses, porque no había barcos franceses, no había barcos ingleses. La plena Segunda Guerra. Y así lograron venir. Salieron casi todos salían de Marsella. Y después de regreso, ya venimos acá, y de regreso le ofrecían Italia, pero dijo no, ir a Portugal. Y ahí también, y tanto el gobierno de España como el de Portugal, sobre todo, decían queremos, pero no podemos. Pero lo lograron. Dijo, bueno, está bien, que no quede nada escrito, que aceptaron. Entonces pasaban. Como que nadie los veía, pero... Bueno, hubieran venido, si ha habido barcos, hubiera venido mucho más gente. Y la verdad, que después ya casi
Sí, al final, pero meses antes, los que se fueron al frente fueron los españoles que estaban en Francia. Esa es la verdad. Ellos se fueron. Dijo, no podemos ir, ya no podemos salir de aquí. Y se fueron a defender a Francia. Es la verdad. ¿Algo que quieran agregar usted? No sabía. Pues muy agradecidos porque es una historia de vida. Es una historia de vida por la humanidad de mi tío Gilberto y que pues yo de niña pues era mi tío Gilberto, pero ya después conforme van pasando los años se da uno cuenta de todo lo maravilloso, todo lo difícil que fue estar allá, pues muchas historias. Esto es un poquito de lo que nos cuenta mi tía Laurita, de lo que pasaron, de todo lo que pasaron, la familia unida y pudieron regresar todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si te gustó este video, te invito a que le des like y a que te suscribas al canal. Muchas gracias por tu atención.